internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akawo kichawi unyanista yanyani. El gobierno descarta una cuarentena rígida porque puede afectar a la economía. La ministra de la Presidencia indica que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca aún no fueron inmunizados, pero que lo harán de acuerdo al plan de vacunación. Duelo por 7 días, banderas a media asta y crespones negros en honor a Saunero. El galeno falleció este viernes por un paro cardiorrespiratorio a un cuadro de SARS-CoV-2 provocado por la cepa B1, según los galenos. COVID-19 ataca a niños, un promedio de 8 se contagian cada día en la ciudad de La Paz. Hay preocupación y se observa el descuido de parte de las familias, en pleno ascenso de casos de coronavirus por la tercera ola. Hallan otro mega laboratorio de cocaína en el Parque Isiboro Secure. La unidad móvil de patrullaje rural encontró y destruyó un mega laboratorio de cocaína con capacidad para procesar entre 100 y 200 kilogramos de droga al día. Comisión aprueba 3 informes para juicios de responsabilidades, los mismos que incluyen a Gonzalo Sánchez de Lozada y Félix Pazzi. La senadora Patricia Arce indicó que los 3 casos datan desde el año 2004 y 2007. En Yapacaní encuentran el cuerpo sin vida de una mujer. El informe policial preliminar señala que la mujer tenía entre 30 y 35 años. En el cuerpo se encontraron signos de violencia y fue trasladada a la morgue del hospital de Yapacaní, donde se determinarán las causas del deceso. Cámaras captan violento atraco a una mujer. El hecho se registró en Santa Cruz, cuando la víctima caminaba sobre la acera de la calle 1 del barrio 12 de octubre. En base a estas imágenes, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realiza las investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes. Askar bagi pada hira kuya karya kama ikutin peruntas niyan kaluano kampi sa wali kiskayo kampi markachine kaha COVID-19 usum piwayan puri bharaki kun imana kanwal tahu ne kana chikan chasuya sayu kamari kama wa kaluano ko dakatu kampi ne kampita yete wali kunya kitayan wala skire kiu kampi saskini kama utkawi ne kastokina ina kawi ne kasano kamar ko kichu ne kasana askini kama kichu ne kama kipanyo kamar chak baju yan chu ne kampisa dia kaya kun ne kana kanwal tahu ne kahwali kana nasko kichu ne kun kanchayu kampisa ni uthiti chakpacha aski kichu ne kaya chakap to ne kana mat kama ko jauna kan kibalha marka chine kan walta une kan maki palagi ukene kampitu kalau wana yete una kunya kip ayana kata ke kiwa angka hamar kana kana yete une gaba ka uki chawe kala katanya ni. El 20 de marzo del 2013 Argentina ang kahamarikano kampiwa kurunakan ang walta unika kunyang chasi ukampisa ka COVID-19 usuhu kampiwa nyang kachaw na kung kanchay kuna imana o kichaw na toki na kurunakan ya makisa wal hamar kachina kawa akaw sumbi bihikata sa wapayu kamaki bal wal hamar kachina kawa walta unika na hikatasip karaki. Argentina anuncia un confinamiento duro en las zonas más castigadas por la pandemia. Los datos no son buenos. El endurecimiento de las medidas sanitarias el 9 de abril
particularmente en Buenos Aires y su periferia, no están dando los resultados esperados. Los casos siguen al alza y ahora hay también un fuerte aumento en el interior del país. Esta semana se alcanzó un récord diario de contagios, más de 39.600 el miércoles, y también de muertes, 745 el martes. El presidente Alberto Fernández ha anunciado las restricciones que comenzarán el próximo fin de semana y durarán al menos 9 días. Es muy importante que ustedes sepan que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Respecto a la campaña de vacunación, Fernández ha asegurado que se va a fortalecer en los próximos días con la llegada de 4 millones de dosis. Con una población de 45 millones de habitantes, unos 11 millones de argentinos han recibido de momento la primera dosis, aunque solo 2,2 millones han recibido la pauta completa. España ngahama ganstia kama usuna uthipan hukampi wa machaka kungin chawina kampi makipayanya makipini kahamta para hukutiri junio pasina kataro katokatani usikuna imana turistas markachine gas kobraki yakama negat mantiri negasa COVID-19 hayuka vacuna katokasino panegaha akamarkar mantapjas pansasino kamata kanichapari. España abre sus fronteras a partir del 7 de junio a todos los viajeros vacunados contra la COVID, independientemente de su país de procedencia. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra estos días en Madrid. A partir del 7 de junio, los turistas de todos los países con los que no haya plena libertad de movimiento, entre los que se encuentra un país muy importante también para nuestro sector turístico, como es el país de Estados Unidos, van a poder entrar en España siempre que cuenten con un certificado de haber recibido, pues lógicamente, la pauta completa de la vacunación autorizada por o bien la Agencia Europea de Medicamentos o bien la Organización Mundial de la Salud. Y a partir del próximo lunes también podrán entrar en España personas de una lista de 10 países no comunitarios, considerados seguros sin exigirles requisitos sanitarios, entre ellos los turistas británicos, que representan un 25% del total. Me complace informarles de que una orden ministerial publicada hoy excluye a ciudadanos del Reino Unido y de otros países como Nueva Zelanda, Corea del Sur o China de restricciones temporales para viajes no esenciales a España. Puedo, por tanto, anunciar que desde el próximo lunes España estará encantada de recibir otra vez a turistas británicos en nuestro país. Junto a la ministra de Turismo, Sánchez también ha presentado el llamado Certificado Digital COVID-19, que entrará en vigor en la Unión Europea a partir del 1 de julio. El Gobierno espera haber recuperado a finales de año hasta el 70% del turismo extranjero. Akan walta unigaha niyawa takwe kharaki niyatun ka khila urna ka chahwa sinuthiwas kem tawda ka pas pa Palestina makakina gambe kumat kamawa akan walta unigaha pas parut akuraki. Los palestinos de la Franja de Gaza celebran el alto el fuego entre Israel y Hamas. La tregua entraba en vigor a las 2 de la mañana hora local, poniendo fin a 11 días de conflicto. 230 palestinos han muerto, 65 de ellos menores, y más de 1.700 han resultado heridos. Del lado israelí son 12 los fallecidos, 2 de ellos menores, y 150 los heridos. El presidente Joe Biden mostraba su satisfacción. Creo que los palestinos y los israelíes merecen vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi administración seguirá con nuestra diplomacia silenciosa e implacable hacia ese fin. Creo que tenemos una oportunidad de progresar y yo estoy comprometido a trabajar para ello. El secretario general de la ONU saludaba la tregua e instaba a las partes a comenzar un serio diálogo sobre la raíz del conflicto.
Doy la bienvenida al alto el fuego entre Gaza e Israel después de 11 días de hostilidades mortales. Expreso mi más sentido pésame a las víctimas de la violencia y a sus seres queridos. Felicito a Egipto y Qatar por los esfuerzos realizados, en estrecha coordinación con la ONU, para ayudar a restablecer la calma en Gaza e Israel, y pido a todas las partes que cumplan el alto el fuego. El conflicto se vive también en la Cisjordania ocupada, con huelgas y protestas diarias en apoyo a los habitantes de Gaza. En Belén, manifestantes palestinos se enfrentaban este jueves a las fuerzas de seguridad israelíes. Uthiu machakam taunaka aka orak pachataki aka agencias espaciales hayu kapanakawunek tokaitu kampisa aka tutirmanaka nutkaspadusiwa machakuyen chawunaka kumanaki machakawkichawunaka paksi tokaitu puyindaku kampi yakawkichawunekan sakamato katokita yatiapharaki. El proyecto Moonlight, o Luz de Luna, de la Agencia Espacial Europea pretende crear una constelación de satélites lunares. Esta red permitirá a las agencias espaciales diseñar sus alunizajes prescindiendo de dispositivos de comunicación y navegación a bordo y así liberar espacio para otro tipo de carga, lo que hará más rentable cada lanzamiento. Moonlight es algo que vemos realmente emocionante como soporte de una infraestructura necesaria para apoyar una exploración sostenible. Ahora mismo tenemos un emocionante programa de exploración científica de la Luna con misiones robóticas y somos el primer socio de la NASA en el programa Artemis para llevar a los humanos a la Luna de forma sostenible. Pero nuestra estrategia en la ESA no es una carrera loca hacia la Luna, es un proceso paso a paso. La ESA espera asociarse con la NASA en un portal lunar que sirva de punto de partida para futuras misiones a la Luna. El primer satélite de este tipo, denominado Lunar Pathfinder, estará operativo en 2024. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De
de la naturaleza a tu mesa, para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Altupata marcar Jakunite Pequenche, el Consejo Municipal Toquina, o Comarque y Pireja, Caninche, Kiwa, Pasire, Pequenche, Janea y tu espacio documentación, o Camaraquiwa, alguna caña maquiza, activos fijos, Uca, Unichunecawa, Chactawaya, Niwa, Canenchasquitas, Kinija, Manerikiwa y Taus, Xcarequiti, Acajan Walta, una campeón, Macpi, Jampa, Pequenche y Toquino, Comarquina, Kaunican, Sino Camata, Caninche aquí. Hermanos y hermanas salteñas, quiero darles a conocer que el expresidente del Consejo Municipal del Alto, el señor Antíoco Calapaza, nos ha dejado en presidencia sin documentación, sin activos fijos. Sabemos de que faltan 31 activos fijos, entre ellos CPUs, monitores, mouse, cámaras fotográficas, estabilizadores y lo más importante, mi herramienta de trabajo, una computadora portátil, que él lo tenía en su poder. Y haciendo el seguimiento correspondiente, sabemos de que esa computadora no se encuentra en el Consejo Municipal del Alto. Por eso, lo invito a que se apersone este lunes a las 8 de la mañana y me explique el paradero de los mismos. Nos han entregado computadoras sumamente formateadas, ha habido gavetas sin documentación, no ha habido una transición prácticamente, no se ha cumplido con lo que la norma institucional indica, no ha habido fotocopias ni certificaciones de lo que debería de entregarse o de lo que... Lógicamente existe una unidad administrativa financiera en la cual están enlazados todos los documentos, los bienes, los activos y a nombre de qué funcionario estarían. Lamentamos el proceder del anterior concejal, tendrá que venir a explicar muchas situaciones legales porque no se pueden perder los activos dentro de la oficina. Esas son las consecuencias de una mala transición. Y el día de hoy estamos aquí en vitrina ante la sociedad, ¿no? Porque tendrá que exponerlo públicamente, igual que los otros concejales. Esto que pasa en presidencia sucede prácticamente en las dos, tanto en el legislativo como en el ejecutivo de la Ciudad del Alto a nivel municipal. Acá denuncias que has cuidado una gota de capaz para ex concejal Oquite Paquinchicana, Catoquina Paltano, Antiojo Cala, Marcachirito, Pajas Alerquiro, Consejo Municipal, Doctor Cananchiri, Hanel Chacakirti, Akar Zunekas, como la Cuñancho Unicas, Takpacha y la Cáunica Pocasol, Kunhamate, Pocasnipa Cayuca Maricama, Utkawayu, Chakpacho Incho Unicas, Aski Parjama, Yuka Maricama Haniwa, Chakpachi, Unicas, Aski Marcachini, Carius, así no acaba tu Pajananchiri. Lastimosamente, el día de ayer hemos visto con mucha pena que una primera autoridad de la Ciudad del Alto, el segundo municipio más grande de la ciudad, de nuestra patria, tenga que tener este tipo de actitudes, ¿no? Como si fuera un programa de TikTok. Creemos que es irresponsable, ¿no? Debes revisar toda esta actitud porque hay instancias dentro del procedimiento, hay una unidad de actas quienes tienen registrado todo el mobiliario, todo lo que significa en la función pública la responsabilidad. No debemos de hacer una acción legal porque la forma como se ha llevado adelante con premeditación y mucha alevosía nos puede hacer que tengamos que denunciar a las entidades públicas porque nuestro ordenamiento jurídico está tipificado como un delito la injuria, la difamación y la calumnia. Bueno, falta de madurez podía ser, y por otro lado, ojalá no esté siendo asesorado con gente sin experiencia, porque los medios que nos da para poder tener un buen asesor están precisamente reflejados en los niveles salariales también que se tienen.
Maestro alcaldesa, Bekenjer tanta chaula con Kenche, Erekiwa, ministro de Economía, Matil Perim, de que tocan Hanan, que soy Kuniham, Sako Kaniga, Placasis, que Altupata Marcano, Campesa, Kuna Walta, Unica Sutharaki, colocar Nakawina Kana, Ukamaki Nakawina Kan, Sakwachukanaka, Hamayre, Kiru Campesas, Kiniham, Walkanika Pult, es Niepa, Altupata Marcataki. Bueno, pues esta tarde hemos tenido la visita de nuestro hermano ministro de Economía para poder socializar la situación económica en la cual se encuentra el municipio. Y bueno, estamos muy agradecidos por su presencia, pues hemos recibido una orientación respecto al uso adecuado de los recursos que nosotros tenemos por TGN, IDH y recursos propios. Así que muy agradecida con esta visita para poder hacer intercambio de la información que nosotros tenemos respecto al tema económico y bueno, pues el apoyo que han predispuesto darnos para poder salir de esta etapa crítica, diría yo, en el tema económico en nuestro municipio. Muchas gracias. De igual manera, agradecer a la hermana alcaldesa Eva Copa por habernos recibido. La intención de la visita era evaluar la situación financiera y económica de las finanzas públicas de la Alcaldía del Alto, de una ciudad muy importante como es el Alto, y obviamente hay preocupaciones sobre algunos elementos que deben ser arreglados en el camino. Hay una gestión por delante. Nosotros hemos cotejado los números, las cifras, y estamos convencidos de que el Alto es una ciudad muy importante, entre las dos más importantes de Bolivia, y por lo tanto tiene un potencial muy alto, muy grande para desarrollar en esta gestión municipal. Y bueno, nosotros lo que hemos venido a cotejar es esta información, este diagnóstico, para ver también cómo coadyuvar las actividades en las setas, ¿no?, del país. Por eso también estamos agradecidos por el recibimiento. Campeón de Urigahu, Altupata, Margat Pacha, Distrito 4, Xanquiri, Macachi, Negahu, Campisa, Maip, Alcaldesa, Kencheri, Roskin, Jamina, Kauracun, Kencheyapa, Takpach, Kawagate, Caparol, con Negasa, con Gantuk, Escañapa, Maestro Caninja, Palekiwa, New Chipate, Siwa, tanta chau, Negaha, Paz, para juntas vecinales, como aquí de Negativa, Kencham, con Campisa, New Hiti, Jakpach, Yancho, Negahi, Nakau, Negano, como Gantau, Negansa, Kahaniwa, Aski, Kitsa, Sino, Akamata, y Atia, por aquí. El día martes hemos hecho una inspección del Distrito 4 que comprende de 5 sectores, en las cuales se ha demostrado que no hay atención tanto del gobierno central como municipal, y menos de la departamental, ¿no? Por ejemplo, se ha visto la avenida Juan Pablo II, que las dos laderas que corresponde tanto al gobierno municipal como a la departamental no se ha concluido, sigue a medias. Después hemos visto una avenida donde los vecinos intervienen para tener cordones de acera, la alcaldía no interviene. También hemos visto que a través de la EGPC se ha detenido obras por tema de presupuesto o administración. Entonces, y lo más triste, ¿no? Nosotros pagamos mes a mes en las facturas de agua o ya sea de la luz el tema de alumbrado público. Y luminarias no tenemos a nivel del Alto, de los 14 distritos. Y eso hemos podido evidenciar en el Distrito 4 también. Ahí, evidentemente, mira, no solamente van a ser papeles o escrituras en un pliego petitorio, son realidades en las que vivimos la ciudad del Alto. Y demostrarles que hay una demanda y hay una necesidad real. Mira, la necesidad real en este momento, ustedes saben que es los servicios básicos. ¿Ya? ¿Por qué? En este momento, ¿en qué estamos? En una etapa crucial, ¿no?, en el tema de salud con la pandemia. Entonces, lo primordial que hay que atacar es los servicios básicos, ¿ya? Y el mejoramiento zonal, el embovedado de los ríos Seques, Río Seco y demás, ¿no? Donde hay... voy a ser directo en este caso, ¿no? Coordinación no existe, pese que se ha cursado una nota, tanto como del Distrito 4, tanto yo creo como de la FEJUVE inclusive, pero la alcaldesa ha tenido reuniones indicando que se ha hecho con diferentes organizaciones sociales, pero la cual la FEJUVE no ha recibido la invitación. Bolivia es grande por su gente,
gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos, porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu uligante sa nigibunian ni altupata pagkaha ya kipa concejales pakinchi na kaha unja pruas kiniha mina kaunaka aka usuna kutikipanu campisa puto ya prekiwa kaisa terminal departamental toquero aka toquina unja suyu kunhamsa uso de barbijo cajas kinihamo kun kenchiasis pa pasajeros marcachi na kataku manakipash pa conductores kayas kupna kine katakisa yu kamat kama kamata pa kawunga kun kenchiasuwe. La Comisión Técnica y Desconcentración del Consejo Municipal no se quiere quedar indiferente en este momento tan difícil, donde los casos de COVID están creciendo a nivel nacional. El día de hoy estamos aquí en la terminal interdepartamental para poder distribuir estos barbijos a la gente que no está portando barbijos. Recordemos, en el municipio del Alto ya se ha aprobado una normativa que dice que el uso obligatorio del barbijo. Entonces, nosotros estamos incentivando en la población que puedan utilizar el barbijo y también el distanciamiento social y lo que es también el lavado de manos con alcohol, ¿no? Nos hemos acercado acá y hemos visto que hay muchísima gente, la verdad, que está llegando de algunas ciudades intermedias, ¿no? Algunos pasajeros que están viniendo sin barbijo. Entonces la intención de nosotros es, sobre todo, ¿no?, es sensibilizar a la gente para que pueda utilizar esto. Todos los también trabajadores de la comisión están acá haciendo este trabajo de distribución que es muy importante, socializando con la gente, pidiendo que sean responsables con su salud. Sí, exactamente, hoy vamos a hacer acá, la siguiente semana vamos a estar en la terminal interprovincial también,
haciendo el mismo trabajo. Vamos a repartir alrededor de 3.000 barbijos durante toda esta etapa de sensibilización. Si hay gente que no nos quiere recibir tampoco, ¿no? Eso nos llama la atención y hay mucha gente también que nos pide, ¿no? Así que queremos pedir a la población que sean responsables con su salud. Acá pas pauyen jauh to tu campis gremiales mereka cini ka mana kiwa poka ki asknihama kama cini ka hama campis mai bro tak bacal hi na ka tina kati kuna imaro ki jauh ne ka sare ap ka ka na gunga jesi no panega asknihama poka phanya tak baca ka ki jauh na kayu kamada ko usuna ka to kama lagi akan wal tahu ne ka tua kas na wala ski poka kama cini ka hama tak baca uyen jauh ne ka sino kama tu panega mai phalaki asociaciones para que el uso del barbijo obligatorio absolutamente para que cuidemos la salud de nuestros compañeros gremiales en la Ciudad del Alto. Bueno, va a estar, si el compañero no está con barbijo, primero será una llamada de atención mediante memorándum, la segunda vez será la suspensión de un día, una semana. Bueno, tenemos el distanciamiento, es de 1,50 de puesto a puesto, entonces ya tenemos el distanciamiento social. Solamente hay que socializar en la población que viene a nuestras diferentes ferias. También esto seguramente haga el perifoneo respectivo en las diferentes asociaciones. En el gobierno golpista algunas autoridades han utilizado ellos primero el dióxido de cloro, pero no así a la población. Pero en esta coyuntura es distinta, ¿no es cierto? El gobierno municipal por lo menos ha tomado en cuenta a pedido de los movimientos sociales y el dióxido de cloro se va a utilizar, pero también se tiene que indicar cuántos ml pueden utilizar, ¿no es cierto?, para la curación. Entonces, antes que no haga esta instructiva, todavía no se puede utilizar este dióxido de cloro. Tiene que haber un instructivo de las autoridades técnicas en tema de medicamento para que podamos utilizar. Bueno, por eso los compañeros tienen la obligación, nuestros dirigentes de base van a hacer el control respectivo de acuerdo a normativas dentro del estatuto, el reglamento interno en cada asociación. Hukampi, yaitu negampi, saranda kipunyano kampi, sa hanas ko kicho negam kampi usaria si COVID-19 usut katapata. Kagiti pakinskana kuna imana ko yawi negampi saria si na paltanu kampi sakuru nakana ka sedes la pasto ko nakawne sa kana pasiru nya incho nekana guru nakana hapas munisip tokin na kadakina ko yawi tokin paltanu doktor René Saunero pata upawa kanya tukuya wai bien suro ha terapia intensiva kampi chikancha suasinu kampi sa upah takasta ko yawi kunyanchi wayana marka china ko nap asina asko kicho negampi yukamat kamo waka hanwal ta unika mai kutimpi unyanchi ase chukiego markana pas munisip sangine kaste akamato amta paraki que su posesión, y así lo decidimos, sea un homenaje a mi amigo, mi compañero con el cual he batallado contra el COVID. Hemos estado juntos, hemos llegado a querernos, hemos llegado a ser hermanos. Y hoy se nos va. Desde el gobierno municipal le vamos a rendir todos los honores. Esta tarde daremos una conferencia de prensa para expresar las circunstancias. Pero yo llamo al pueblo de La Paz, pueblo de Bolivia. No relajemos la disciplina, el autocontrol. René, estás con Dios, has luchado por esta ciudad, hemos recorrido caminos contigo, me parte el alma, perdón, y vamos a seguir trabajando, vamos a hacerte el mejor homenaje, como soñaba, vamos a hacer de La Paz una ciudad con mejor salud. Sí, bueno, hemos recibido recientemente la noticia, estamos muy conmovidos, consternados, porque, bueno, René ha sido, aparte de un colega, un amigo muy querido, que como ustedes saben se ha preocupado desde el inicio de la salud. Él ha sido el pionero en poder haber desarrollado algunas acciones necesarias para combatir la primera fase de la pandemia, ha viajado con el alcalde, ¿no? Ha estado al pie del cañón con el alcalde y bueno, por supuesto que las instituciones vamos a tener que hacer algo conmemorativo para poder recordarlo, para además recordar a la población que esta pandemia no es chiste, ¿no? Todos tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar las medidas necesarias.
Ukamatua, Juhigo Magankiri, Benjine, que pasa para el caldo, pasa a Mtawayana, o a las que una campi, a Kama, que Colorina, a Kauraket, a la Tapata, a las Pacha Marcaru Campi, se vuelve que es que yo ya cansa Kama. Jakpacha Jakulina Hapanya pa Yukamat Kamahan wal Taunika Hukampi Chanches o las Kiwa Takani Samoyompe Sarjalupanya Sukambi Tunika Ampe Saranteponiani Caja Nacional de Salud Uxakiri Pakinchi Nakaja Ukampi de la Clínica Mayupjo Mapitas Kichawani Utkanyapa Kuna Imana y Nakawina Kana Koyawina Tokina Ukampisa Koyanaka Pokawitokin Sanchikamani Uthuaki Terusupauna Su Kamaraki Jakpachas Kamtaunika Sasino Kamata Yatia por aquí. Pero la protesta, y quiero que la población y los asegurados en especial lo sepan, es por la falta y el desabastecimiento de medicamentos e insumos. Lamentablemente a nivel nacional, del 100% que deberíamos tener de medicamentos, no existe 20%, pero este 20% es el de alto tráfico. Son cosas tan básicas como diclofenaco, losartán para la presión alta, vitamina D, ácido fólico para las embarazadas, son cosas que necesitamos todos los días, ibuprofeno, paracetamol, que actualmente estamos desabastecidos. En todas las regionales a nivel nacional no existen estos medicamentos y los pacientes, los asegurados, piensan que es el trabajador, estos compañeros humildes piensan que ocultan los medicamentos, cuando son las autoridades que son ineficientes, no pueden ejecutar el presupuesto. Se han desembolsado 608 millones para la emergencia COVID de este año y hay una ejecución presupuestaria del 0,52%. Por Dios, tienen el dinero, ¿qué es lo que quieren? ¿No tienen capacidad? ¿O están esperando amasar con las empresas para hacer las licitaciones? ¿Qué estamos viviendo? Otra vuelta, la Caja Nacional de Salud, las autoridades han quedado en calzones en plena tercera ola. Ugambe de Unigambe, Saniguriani, Altubata, Margana, Hospital del Norte, Cola Japulta, Parquinua, Senadora Virginia Velasco, Camaraki Félix Ajpi, Panagau, Yajipaú, Gampi, Chicanjeo, Apre, Kunhamat, Saskilhama, Joyayin Tatoquera, Hutaspas, Kinchu, Negau, Campesa, Amta Parekiuga, Nakataru, Campes, Kukichau, Sarayaña, Coño únicas Kinhamut, Esteptaku, Campesa, Marcachina, claro, COVID-19, Usuta, tú, aquí. Nuestra mayor preocupación era por la prensa, que teníamos entendido que estaba desabastecido el oxígeno. Con las explicaciones de los médicos y sobre todo viendo el espacio, pues no está tanto así, están asistidos, tienen ellos garantizado el oxígeno y también equipamientos de bioseguridad para el personal y además también medicamentos para los pacientes COVID. Está nomás abastecido este Hospital del Norte, de lo que estamos nosotros contentos, y por eso hemos conversado con la planta de médicos y el personal, o sea, la parte administrativa, y creo que está bien y nosotros vamos a seguir visitando, no es la primera vez, sino que por esto de tratar de bajar la letalidad en esta tercera ola de COVID, tenemos que estar unidos, alertas y trabajar de una manera coordinada. Sí, aquí, bueno, eso yo no me gusta a mí cargarme con lo anterior. Hemos venido a solucionar este problema. Esta mañana nos indican de que habían devuelto 7 respiradores que estaban totalmente inservibles, adquiridas en el anterior gobierno. Entonces ahora nos estamos llevando la noticia de que tenemos que nosotros reponer esos 7 equipos de ventilación o de respiración. Ese es el requerimiento de este hospital, pero nada siempre está completo, siempre está faltando todo, porque eso es la necesidad de un hospital y sobre todo en este difícil momento, pero vamos a tener que llevar adelante toda esta situación de una manera unida. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Hukampi tu Nikampi sana de Kibuniani, Santa Cruz tu Marcanquiri, activistas marcachini Cajo Campi, Saportano Jorgino Ace de gobierno toqueo, Upana Cajo Neymar y Enchu Nikampi Chicken Yasua Pucampi, Samay Pano Marquepina, Cajo Askinihami, Acaunicahut, Esnia para casos de violencia, Yancachu de comunicación Catapati Camahne, Oya Kanakaba, Nahania Tunga, Softani Waranga, Hila Yancachu de Kuyan Yasua, Campi Catoquet May Pumapita Suite, Apanya Pucanya, Yapach Kamachinaka, Ukamaraki, Pokayo Winegas, Pacha Kaunika para Kamatu May Way para aquí. Estamos llegando desde Santa Cruz y hace 3 días que estamos acá. Hemos tocado las puertas, algunos compañeros desde hace una semana, 2 semanas están aquí. Queremos que los ministerios, que el presidente nos escuche. En Santa Cruz a la semana hay más de 3 casos de feminicidio, infanticidio, la inestabilidad política, la inestabilidad económica de nuestro país. La inestabilidad de educación está ocasionando dentro de los hogares de la familia suicidios, feminicidios. Hemos visto hace 3 semanas atrás 2 parejas que se han suicidado en Santa Cruz de un edificio por la inestabilidad de educación, de valores, de principios. Alguien, y ese alguien es la autoridad máxima de nuestro país. Nuestro presidente tiene que ponerse la mano en el pecho y poder actuar inmediatamente dentro de los ministerios de educación. La falta de trabajo, la falta de educación está ocasionando a los hogares, a la mujer, a la familia, una inestabilidad y suicidios. Por eso estamos aquí desde Santa Cruz tocando las puertas. Muchos ministerios nos dicen que no es su inclusión, pero sí es. El de economía necesita estabilizar nuestro país, buscar empleo, levantar la economía de nuestro país, pequeños, grandes, medianos productores, para que las familias puedan poder sustentarse solas. Ugampi, yo cada un campo, como aquí un campi, serán de aquí poniendo campi, legisladores, opositores, Makipi, acá, Mayiparekiwa, Makipi, en el que tiene que tener que enjapre, Takao, Tokino, para acá, informe, Canicho, Apenia Pacuni, jamás, Takao, Askinihama, con el can de Sariase, con una Wakichu, el campo, será Apania, Takayo, Takao, el cario, Takayo, Tanakana, Takpachu, con el Kamani, Panu, Caspatu, Campo, no, el caso, Kamaraki, Chiqui, en el caso, Simo Kamatama, Calidad educativa en nuestro país, especialmente en el sistema regular. También queremos saber si existe alguna investigación sobre ese acceso, diríamos inacceso a Internet y carencia de insumos tecnológicos para que pasen clases virtuales
nuestros niños. Acciones para el acceso en poca cobertura. ¿Qué acciones está asumiendo el gobierno para esos lugares con baja cobertura? Como en Tarija, por ejemplo, que están en estado de emergencia en algunas regiones, ¿verdad? Entonces, queremos saber también si existe la posibilidad de un acceso gratuito al sistema de educación vía Wi-Fi para los estudiantes. Hemos mandado también una petición respecto a si existe, queremos recibir una copia legalizada, si existiese un convenio con la Agencia Boliviana Espacial que administra el satélite Tupac Katari y Entel, para abaratar los costos de acceso a Internet, ¿no? Y además ver la posibilidad de que estos servicios sean gratuitos. Queremos saber también las estrategias para prevenir y evitar la deserción escolar, eso es obvio, y eso se debe atender a corto, mediano y largo plazo. Y también queremos conocer las acciones para garantizar el retorno a clases presenciales. ¿Cuántas unidades educativas del país están ya preparadas para el retorno a las clases presenciales que ha anunciado el mismo gobierno? Entonces, ese es el hábito precisamente porque estamos atravesando 3 crisis, la económica, de salud y también la educación, por cierto, que de pronto está siendo descuidado por este gobierno. Jugante ya tuvo gambe sa nagimuriano campismo estokitja zona Caferia 16 de julio hacha kato tokiraja y capacitado ya operativo unya pa una chican jasua y pas Ministerio de Gobierno Extranjero gambe como arquipaya para nakam chiktata aka tokiraja wala hangol tawo ni kawuni hasua y kuna imana uy wani kawal hasina si wahanas ki pakawuni karigama ayu kamata kunya ki pawuni ka kun kan jasua. 7 de cada 10 personas en nuestro país han sido testigos de un maltrato a una mascota, un animal doméstico u otros. Muchos de estos maltratos se deben a costumbres y tradiciones, otros a explotación de animales con fines comerciales y otros con experimentación de animales, entre otros también podemos hablar de explotación laboral y entre otros muchos tipos de maltratos. Así también existen maltratos directos e indirectos. Los directos son los que con la intención de dañar, por ejemplo, generan tortura y mutilación en nuestros animales. Y hay aquellos que son indirectos, que son por negligencia en los cuidados. Ha podido rescatar 28 canes, 20 felinos, estamos hablando de 20 gatos, y 22 canarios, 2 ranas, y también hemos encontrado 9 quirquinchos disecados. Estamos hablando que hemos podido recuperar la vida de más de 72 animales aquí en el municipio del Alto, que tenían una serie de enfermedades y que solamente estaban utilizados para la reproducción y venderlos en los mercados informales. Estos animalitos que hemos podido recuperar van a ser tratados y curados por la policía boliviana y posteriormente serán puestos a disposición para que familias interesadas en ellos puedan adoptarlos. Así también estamos realizando los contactos necesarios y suficientes con los diferentes refugios que existen en nuestro país para que puedan recibir estos animales mientras reciben la adopción correspondiente. Felicito el trabajo que está realizando nuestra policía boliviana en beneficio de nuestros pequeños animales que han sufrido maltrato de diversas índoles. Muchísimas gracias. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir.
Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera DH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Kita kuyakan kayu kemati kemau mai ikutin bekaluan ay tu wala kuya kita waita kuli hampi marka sansaria su kumagi yakatu kunekan tak pa jauh kunekan piu kau kecau tu tewa hari kali ada mati ukut ni askan kampi yakatu kunekan pi kumane kampi jika hidup setiap lagi. El gobierno descarta una cuarentena rígida porque puede afectar a la economía. La ministra de la Presidencia indica que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca aún no fueron inmunizados, pero que lo harán de acuerdo al plan de vacunación. Duelo por 7 días, banderas a media asta y crespones negros en honor a Saunero. El galeno falleció este viernes por un paro cardiorrespiratorio a un cuadro de SARS-CoV-2 provocado por la cepa P1, según los galenos. COVID-19 ataca a niños, un promedio de 8 se contagian cada día en la ciudad de La Paz. Hay preocupación y se observa el descuido de parte de las familias, en pleno ascenso de casos de coronavirus por la tercera ola. Hallan otro mega laboratorio de cocaína en el Parque Isiboro Secure. La unidad móvil de patrullaje rural encontró y destruyó un mega laboratorio de cocaína con capacidad para procesar entre 100 y 200 kilogramos de droga al día. Comisión aprueba 3 informes para juicios de responsabilidades, los mismos que incluyen a Gonzalo Sánchez de Lozada y Félix Pazzi. La senadora Patricia Arce indicó que los 3 casos datan desde el año 2004 y 2007. En Yapacaní encuentran el cuerpo sin vida de una mujer. El informe policial preliminar señala que la mujer tenía entre 30 y 35 años. En el cuerpo se encontraron signos de violencia y fue trasladada a la morgue del hospital de Yapacaní, donde se determinarán las causas del deceso.
Cámaras captan violento atraco a una mujer. El hecho se registró en Santa Cruz, cuando la víctima caminaba sobre la acera de la calle 1 del barrio 12 de octubre. En base a estas imágenes, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realiza las investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinakana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.